8 de la mañana con 1 minuto, amigos. Muy buenos días. Estamos viernes 23 de septiembre de 2022. Empezamos revisando cómo se encuentra el puerto principal desde el aire y empezamos en el corazón de Guayaquil. Es la avenida 9 de octubre la que está a esta hora en sus pantallas. Fluye el tráfico vehicular. Enhorabuena. Dayana, muy buenos días. Buenos días con todos. Me encanta esta avenida. Creo que es una de las avenidas favoritas que tengo en la ciudad de Guayaquil y se ve distinta como se va a ver más tarde, con mucho más movimiento, porque es bastante temprano todavía. Alrededor de las 9 más o menos comienza a llegar los ciudadanos a sus oficinas, pero así amanece Guayaquil a esta hora, nublado con 23 grados centígrados. Y bueno, de lo lindo que es la ciudad hay que avanzar también a nuestra realidad. Y les contamos que esta mañana lanzaron una funda con un arma de juguete cerca del vehículo del fiscal César Peña. Para quienes no conozcan al fiscal César Peña, hay que decir que es uno de los fiscales que lleva más casos complejos en la ciudad de Guayaquil. Realmente hay que identificarlo así. Esto ocurrió cuando se encontraba en el turno en su complejo judicial de La Valdivia, al sur de Guayaquil. Hay que poner en contexto, no es la primera amenaza que recibe el fiscal Peña. El contacto a esta hora de la mañana es con nuestro compañero Paul Tutibén, quien cuenta más detalles. Paul, tú sigues, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Sí, estamos en el complejo judicial, esto es en el sur de Guayaquil, del lado de la avenida 25 de julio. Hoy, alrededor de las 4:30 de la madrugada, le lanzaron esta arma al fiscal César Peña a pocos metros de su vehículo que ven ahí en pantalla. Y esta es la pistola que fue levantada por parte de los agentes de criminalística. Puede ser algún mensaje claro de alguna banda delictiva, pero lo cierto es que lanzaron esta arma en la parte de ahí donde ven en pantalla. Doctor César Peña, nuevamente con usted. Buenos días. ¿Qué ocurrió? ¿Le lanzaron este artefacto con alguna intención, algún mensaje hacia usted? Buenos días. Bueno, en todo caso es parte de las investigaciones que se dan de oficio, de parte de la Fiscalía. En todo caso, lo que voy a comunicar que fue más o menos 4:30 horas de la madrugada, que según una testigo pudo observar a dos ciudadanos que circulaban en una motocicleta en plena avenida 25 de julio y lanzan este objeto. Inmediatamente requerí la atención de la Policía Nacional, que había un patrullero en la parte de la esquina, pero ellos no se habían percatado, para proceder a verificar esa información. Efectivamente era un objeto con similares características a un arma de fuego, pero era de juguete. Doctor, en su trabajo día a día, ¿ustedes han sufrido amenazas, atentados durante su carrera como fiscal? ¿Cuántos atentados ha sufrido? Bueno, he recibido por terceras personas amenazas varias, atentados, lo que ustedes ya conocen, que ha sido público, en el Cantón El Triunfo, en el Cantón Naranjal, pero en todo caso, como operador de justicia, tenemos que seguir actuando en favor de la sociedad para que se sigan investigando estos casos y los mismos no queden en impunidad y los que deben de ser judicializados en su contexto. Los atentados que usted ha sufrido fueron que le lanzaron artefactos explosivos, le dispararon, ¿cómo han sido? Bueno, en el caso del Triunfo fueron artefactos explosivos, fue el año pasado en varias ocasiones, y en el caso del Cantón ya Naranjal yendo al Cantón Balao, un impacto de proyectil de arma de fuego sobre el parabrisas de mi vehículo. ¿Usted cuenta con seguridad, resguardo de pronto? Aquí lo que contamos con seguridad es en cuanto al complejo judicial, en todo lo que es patrulleros casualmente que están ingresando y oficiales de policía que están en cada edificio en horas de oficina. Gracias, es el doctor César Peña, fiscal que se encuentra de turno. En pocos minutos va a concluir su jornada. La policía y la fiscalía están investigando sobre este nuevo suceso ocurrido acá en el sur de Guayaquil. Compañeros, ustedes continúan. Gracias, buenos días. Gracias, muy buenos días, Paul Tutibén. Es realmente lamentable lo que le ha ocurrido al fiscal César Peña y, como decías, Carlos, no es la primera vez que a él le pasa esto. Y no es la primera vez que él lo avisa. O sea, porque ya lo ha avisado antes. Yo escuchaba esta mañana al presidente del Consejo de la Judicatura decir, tienen que avisarnos para dar seguridad. El fiscal César Peña lo ha hecho en reiteradas ocasiones. Sí, no solamente ha recibido amenazas, sino también intentos de asesinato. No es un tema menor y no se requiere de una emergencia en el sistema de justicia para brindarle toda la protección a este funcionario de la Fiscalía. Y más si es funcionario. Por supuesto que sí. 8 de la mañana con 5 minutos. Si dos sujetos asesinaron con varios disparos a un abogado que se encontraba estacionado en su vehículo en el sector de La Fragata.
Esto ocurrió al sur de Guayaquil. La víctima se iba a reunir con un cliente para poder iniciar su defensa cuando fue abordado por sicarios. La policía inició las investigaciones para poder determinar las causas de esta muerte violenta, nueva muerte violenta. Se encontraron 4 indicios balísticos, vainas percutidas, calibres 9 milímetros, así como producto de esto el ciudadano pues recibe varios impactos en su humanidad que provocaron la muerte instantánea en el asiento del conductor. ¿Él venía solo? Él se encontraba solo, pues responde a los nombres de José Alejandro B. T. Al parecer es abogado. Tenía varios documentos personales como copias de algunos procesos en la parte posterior del vehículo. Eso ya pues con la protección de las evidencias, con la cadena de custodia, se procede a trasladar para su análisis en cuanto a la investigación que se establecerá la motivación de este hecho. 8 de la mañana con 7 minutos, cambiamos de tema. Le contamos que hoy se desarrollará el sepelio de la abogada María Belén Bernal. Su familia, amigos y conocidos realizarán una caravana desde el Teatro Universitario hasta el Camposanto Monte Olivo en la capital. Sí, Paul Cuello se encuentra precisamente en la Universidad Central con más detalles. Paul, te escuchamos. Compañeras, gracias amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, después de que se desarrollara la capilla ardiente acá en el Teatro Universitario de la Universidad Central, hoy se tiene previsto que se realice el entierro de la abogada María Belén Bernal. Contarles que a las 9 de la mañana llegará una carroza fúnebre acá al interior justamente de la Universidad Central en el Teatro Universitario para sacar el cuerpo de la abogada María Belén Bernal. Posteriormente se dirigirán en una caravana hacia el Camposanto de Monte Olivo, donde se tiene previsto que se realice el sepelio de la abogada Bernal. Estará conformada esta caravana por familiares, amigos, conocidos de la abogada Bernal, que han venido acompañando justamente a la madre de familia, a la madre de la abogada Bernal, Elizabeth Otavalo. Contarles que ayer pues se vivieron momentos bastante tristes, se sentía un ambiente bastante triste acá en el interior del Teatro Universitario, pero más que triste se sentía la indignación por parte de los ciudadanos, de los colectivos feministas justamente que han acompañado a la madre, indignación en contra del Estado justamente por cómo se ha llevado a cabo este caso. Pedían justicia, pedían que se esclarezca justamente este caso. Contarles algo importante sobre el tema. El día de ayer la Fiscalía confirmó que además de los allanamientos que se realizó a la casa de los padres del teniente Cáceres, que sigue prófugo de la justicia, principal sospechoso de este femicidio, pues se allanó también la vivienda de la hermana del teniente Cáceres, ubicado en el sector de La Carolina. Esto está ubicado al norte de Quito. Y además se allanó también la casa de otra cadete de la escuela de la policía que al parecer participó en este hecho doloroso que ha conmocionado al país. De lo que conocemos se han recabado indicios importantísimos. Eso ya pues las autoridades darán a conocer en los próximos días de estos elementos que se encontraron. Mientras tanto, acá en los exteriores de la Universidad Central, como pueden observar en imágenes, el ambiente es totalmente tranquilo, no se visualiza a familiares. Conocemos que continúa en la parte interior, en el Teatro Universitario, el féretro de la abogada Bernal. Únicamente vemos aquí a los estudiantes de la Universidad Central. Conocemos que en pocos minutos ya empezarán a llegar los familiares y también conocidos de la abogada Bernal. Pero hoy, reiteramos, se realiza el sepelio en Camposanto de Monte Olivo, ubicado al norte de la capital. Estaremos pendientes justamente para contarles más detalles de el entierro de la abogada Bernal. Compañeros, regreso a estudio de ustedes con más. Amigos, buenos días. Muchísimas gracias, Paul, por ese reporte. Decir también que hoy se va a realizar la audiencia donde se podría vincular a estos 12 entre oficiales, 18, entre oficiales y cadetes que están en la parte administrativa, y ver qué va a pasar con la cadete que está detenida también, ¿no? Y aún más importante, hoy se espera también la formulación de cargos en contra de Germán Cáceres, exteniente de la Policía Nacional, principal sospechoso del asesinato, hoy en calidad de prófugo. Carlos, y nosotros nos estamos en este momento aterrorizando por lo que ocurrió con María Belén, pero tenemos que entender que Ecuador
es uno de los países del mundo con mayor tolerancia a la violencia de género. Esa es nuestra realidad vergonzosa y dura. Y en efecto, los últimos casos dejan ver la indiferencia que existe en testigos de estos hechos. Y ahí nos hacemos una pregunta: ¿por qué los ecuatorianos no actuamos ante agresiones contra mujeres? Escuchamos golpes, gritos y patadas, dicen en el caso de María Belén Bernal. Pero nadie hizo nada en la escuela de la policía. Una mujer recibe golpes en el rostro en pleno malecón de Vinces. Al menos 15 personas viendo, pero otra vez, nadie hizo nada. En dimensiones distintas, ambos casos muestran la indiferencia que existe en la violencia contra la mujer. ¿Por qué los ecuatorianos no hacemos nada? Estos hechos deben separarse para hacer un análisis jurídico justo, pues la responsabilidad de un civil no es la misma que la de un funcionario. Pero ambos encierran una realidad vergonzosa. Según ONU Mujeres, Ecuador es uno de los países más tolerantes ante la violencia de género. El 60% de la población aún acepta y está de acuerdo con los malos tratos que reciben las mujeres en distintas ocasiones. Es que hay una idea o una concepción también de que en las relaciones de pareja, ¿verdad?, nadie se debe de meter. Muchos casos de femicidio han sido actos o delitos perfectamente prevenibles, si es que hubiera una sociedad y una comunidad también que reaccionara frente a estos hechos. Más de 15 personas pudiendo evitar que una mujer reciba una y otra vez puñetazos en su rostro. Pero nadie se movió, nadie pidió ayuda, nadie lo interrumpió. Los ciudadanos pudieron haber intervenido en función de poner a buen recaudo a la señora e inmediatamente contactar a las autoridades por haber presenciado una agresión flagrante contra ella. El COIP en su artículo 33 habla de la facultad de intervenir en legítima defensa de terceros. Es decir, cualquier persona sí tiene la potestad para hacerlo, pero no la obligación de intervenir. Es distinto si el que omite el socorro tiene la posición de garante. Es, por ejemplo, policía. Allí se incurre en un delito según el artículo 28 del COIP, la omisión dolosa. Tienen además la obligación de intervenir si revisan o llega a su conocimiento por su profesión el cometimiento de conductas reñidas con la ley. Y si bien no hay norma que obligue a un civil a intervenir, así de inhumano se ve ser testigo de golpes contra mujeres y ni siquiera pedir auxilio. Dayana Monroy, 24. 8 de la mañana con 16 minutos, estamos de vuelta con más información para contarles que analistas consideran que hace falta mucho en el plano comunicacional por parte del Estado, municipios y entes privados para que la ciudadanía conozca acciones de prevención y sanciones si se cometen delitos por violencia de género. Aseguran que cambiar este escenario es un trabajo a largo plazo. Veamos. El asesinato a María Bernal, la agresión a golpes a una mujer y su pequeña hija por parte de un hombre, un uniformado que agrede a su pareja en Los Ríos, el cuerpo sin vida de una mujer hallada en el río Daule, hechos que han ocurrido tan solo en este mes de septiembre y han enlutado al país. Pero ¿qué tanto sabe la ciudadanía sobre violencia de género, de prevenciones o sanciones? Expertos consideran que poco. Totalmente. ¿Por qué vas a conocer la ley si estás dispuesto a quebrarla? Es un tema cultural. ¿Entes dedicados a esta problemática existen? Sí. ¿Realizan campañas? También. Desarrolla una serie de actividades, la atención psicológica y la asesoría legal y el patrocinio en muchos de los casos. Sin embargo, la repercusión en las personas aún es baja. Incluso en varios casos, poca interacción en redes sociales. Indudablemente, todas las iniciativas que se vienen ejecutando deben ser fortalecidas. En el Código Orgánico Integral Penal se establecen sanciones. Para el femicidio de hasta 26 años. Hay contravenciones de violencia contra la mujer, acoso sexual con cárcel de hasta 5 años y abuso sexual con pena privativa de libertad de hasta 13 años. Pero ¿de qué sirve, dicen expertos, si esto no lo conocen en las calles? Para al menos amedrentar y saber a qué se puede atener un agresor. Sonia Yanis es consciente que aquí viene otro reto, el presupuesto. Para contribuir a ello, dice, es momento de que se involucre la empresa privada.
que empresas privadas, academia, las cámaras de comercio, las cámaras de profesionales se unan a aportar con sus redes sociales, con sus medios, con sus especialistas. Opciones para fortalecer campañas de este tipo también hacen falta en la ciudad. Yanes dice que sí, y las oportunidades están ahí. Es necesario aprovecharlas. Con letreros, con audios, con que puedes distribuir también a través de las radios tradicionales que se escuchan en los buses y en los taxis. Los buses pueden atrás llevar algún tema, algún eslogan y la gente lo va viendo. Andrés Seminario, especialista en opinión pública y comunicación, concuerda con estas estrategias y va más allá. Añade que para que cualquier campaña surta efecto y amedrente posibles agresores, es indispensable que los hechos demuestren que las sanciones se ejecutan. Entonces, en la medida en que la sociedad no reconozca que efectivamente si cometes un delito tienes que cumplir una condena, podemos hacer todas las campañas de comunicación que no van a funcionar. Y si esto ya es un desafío, se suma uno más: la credibilidad de las instituciones. Cuando una instancia gubernamental, cualquier gobierno, tiene un nivel de reconocimiento y de popularidad bajo y hace una campaña que te dice cumple con la ley, no le vas a creer. En lo que va del año hubo 12.000 llamadas de emergencia a la línea de Amiga Ya No Está Sola. El 2022 está siendo el año más violento. Al 3 de septiembre se reportaron 206 muertes violentas a mujeres. La ciudadanía necesita estar más informada sobre violencia de género. Lo que hoy se hace no es suficiente. Las opciones están ahí y necesitan iniciarse de inmediato para cambiar el penoso panorama que se vive en el Ecuador. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. A propósito, ya está en nuestro estudio Anabel Arévalo, quien es psicóloga del CEPAN, para hablar de un problema del que todos tenemos que hacernos cargo: la violencia de género. Anabel, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y queremos comenzar precisamente con el propósito de este reportaje, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal dentro de ese acercamiento que tenemos que hacer a los ciudadanos que son parte de esto? Y aquí yo quisiera sumarle algo más al análisis. ¿No será que las campañas están yendo hacia las personas equivocadas porque siempre le hablamos a ella y no le estamos hablando al agresor? ¿Será que por allí quizá va el tema, Anabel? Sí. Hay que rescatar y resaltar, diría yo, que la violencia contra las mujeres es un asunto realmente estructural de las sociedades, del mundo, y que en nuestro país realmente esta violencia hacia las mujeres ha estado históricamente, que antes no se la identificaba, que antes no se la visibilizaba, que no se hablaba de ello hace 50 años o 40 años creo que es, no se hablaba de violencia contra las mujeres, estaba dentro de casa y lo que era dentro de casa no se decía afuera. Pero realmente todo lo que se ha hecho, yo creo que ha tenido que ver muchísimo con la exigibilidad que la sociedad civil ha hecho y especialmente los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, que realmente lo que queremos es igualdad de condiciones, que no haya tanta desigualdad, que no haya una valoración hacia la mujer de segunda categoría. ¿Y qué falta ahora? Y eso es estructural, por lo que se requeriría realmente cambios de fondo. ¿Cuáles son los cambios de fondo? Que haya educación, que haya información, que desde niños y niñas esté atravesado todo lo que tenga que ver con desigualdad de género y relaciones de poder, que tenga educación en la sexualidad, porque los cuerpos de las mujeres también son tomados de esa manera. Anabel, hablemos de las acciones y omisiones también de parte del Estado en el tema violencia de género. Y Dayana decía algo interesantísimo. Todas las campañas le hablan a la mujer, le dice, vaya, denuncie. Rompa el círculo del miedo, vaya y denuncie. Pero van y denuncian y en la fiscalía se topan con funcionarios que revictimizan. Se topan con policías que no saben cómo tratar en estos temas. En materia de atención a la mujer violentada, estamos todavía en pañales. Sí, yo creo que hemos caminado como país la atención hacia las mujeres en mínima proporción, pero ha habido unos avances, las normativas existentes, las atenciones que se dan son insuficientes, por supuesto. Tenemos en el país 22 organizaciones de la sociedad civil que nos hemos hecho responsables de esta atención. El Estado ha asumido una parte pequeñita para ello, nunca hay el presupuesto necesario y las pocas campañas que se han podido hacer, realmente el Estado no las ha fomentado, no las ha presupuestado debidamente y por supuesto ha sido dirigido hacia las mujeres solamente, hacia las víctimas,
pero no hacia las personas que ejercen violencia. Usted dice algo interesante, hemos avanzado en algo en cuanto a la normativa vigente, pero ¿es una normativa que se aplica o solo se queda en el papel? Ese es el gran problema, porque si es que no hay un cambio estructural de la sociedad, cuando no hay cambio de concepciones de las personas alrededor de los mitos y creencias que existen alrededor de lo que es ser mujer, de lo que es ser niña, de lo que es ser hombre, entonces continúan las expresiones y las narrativas de las personas basadas en una cultura patriarcal y machista, en desigualdad de condiciones. Hemos hablado de lo que le compete hacer al Estado, ¿no? A los gobiernos, a la cabeza, pero ¿qué le compete hacer a la sociedad? Nosotros veíamos esa imagen del malecón de Vince, que queda demostrado que nadie hace nada frente a agresiones que son reiterativas en contra de una mujer. ¿Por qué no hacemos nada? Yo creo que si hoy le pregunto a las personas que están en casa qué harían si ven que una mujer está siendo agredida, algunos dudan en la respuesta. La respuesta inmediata no es ayudar, no es intervenir. ¿Por qué? Por un lado, porque nos atraviesa a todos esta cultura patriarcal y machista que está invadida por estereotipos basadas en estas desigualdades. Y en segundo lugar, porque hay miedo. O sea, alguien que agrede a otro lo que provoca y produce en una persona un efecto emocional de miedo y paralización en muchísimas personas. En otras pueden huir, pero no en todas las personas puede pasar. Las personas que están alrededor muchas veces no intervienen porque piensan que esto todavía sigue naturalizándose, que es un asunto privado, de marido y mujer. ¿No? Y tanto es así que escuchamos hace poco decir que en este último escenario del femicidio, que alguien había dicho no se metan porque esto es un asunto entre esposos, ¿no? Pero podríamos estar evitando un femicidio. ¿Qué tenemos que entender los ciudadanos para decir, ok, puede ser que la víctima, que es lo que siempre dicen, la víctima luego va a volver con su victimario, el EQ 911 llega tarde, pero ¿qué tengo que pensar yo como ciudadano para intervenir y no pensarlo dos veces? Pensar que la violencia no es natural, que la violencia es prevenible, o sea, una persona que sea víctima de violencia puede prevenirse si hay apoyo, si hay ayuda, si las personas, la familia, escuchan, ven, es posible solicitar a la persona que lo está viviendo, hablar, conversar, dialogar en cuanto a que pueda pedir apoyo. De que no es natural, de que no podemos tolerar la violencia hacia nadie, mucho peor hacia las mujeres y niños y niñas y adolescentes que está sucediendo en nuestro país. Tanto es así hasta la muerte de niños y niñas que está sucediendo. Ustedes que tratan muchos casos de mujeres agredidas, ¿qué le diría a aquella persona que en casa dice, buscando una suerte de explicación o buscando incluso... Para justificar. Justificación, exactamente. Respecto de, ¿pero por qué no se van? Pero era tan fácil que se vayan y no vuelvan. Ustedes son en paralelo algo culpables por haberse quedado con el agresor, pero no es una decisión tan fácil. No es fácil, porque realmente con estos estereotipos, que es lo que escuchamos las mujeres y hombres, tienes que mantener a la mujer, tienes que estar con una pareja, tienes que mantener la pareja, tienes que mantener la familia, tienes que mantener el matrimonio, social. Tienes que ser más madre que hijos, escuchamos como un estereotipo, y hace que las mujeres mantengan estas relaciones de violencia que tiene que ver con la dinámica de la violencia, ¿no? Hay un ciclo de violencia que se manifiesta constantemente en estas relaciones violentas. Una fase de tensión, una fase de explosión y una fase de reconciliación. Y cuando hay estas creencias y estos aprendizajes que hemos tenido desde pequeños y pequeñas, nos mantenemos en la adultez y tratamos de sostener esto que hemos aprendido a costa de la vida. Entonces, inclusive los ritos que existen en las uniones de pareja, hasta que la muerte nos separe, por ejemplo. Es un rito que realmente es terrible frente a la violencia. A lo que estamos viviendo. Porque si es que una mujer tuviera esa libertad, porque de alguna manera nos mantenemos sometidas bajo un estereotipo y una creencia. Si supiéramos eso, realmente a la primera nos vamos. Tenemos que comenzar a olvidar algunas cosas que nos enseñaron. Y yo la que comienzo a olvidar es entre pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Sí hay que meterse. Puede llamar al 911. No tiene que meterse físicamente, que no es lo que estamos diciendo aquí, pero se puede pedir auxilio, que es realmente lo que necesitan muchas mujeres que podrían terminar finalmente asesinadas. Anabel Arévalo, psicóloga del CEPAN, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 27 minutos, nos vamos a un corte comercial y volvemos.
8 de la mañana con 30 minutos, amigos, ya estamos de regreso y nos vamos a exteriores, pues la policía decomisó cerca de 3,5 toneladas de droga en un contenedor de banano en uno de los puertos de Guayaquil. Vamos a enlazarnos con Vanessa Robles, quien tiene todos los detalles. Vanessa, muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal, Dayana, Carlos? Amigos, estamos en las instalaciones de la Unidad Canina del Guayas, al sur de la ciudad, porque resulta que 3,5 toneladas de droga se decomisó en uno de los puertos marítimos de Guayaquil la tarde de ayer. Esto estaba metido en 88 maletas dentro de un contenedor de banano que tenía su destino en Bélgica. Me acompaña el comandante de la zona 8, Víctor Hugo Zárate. ¿Qué se sabe de las personas que estaban transportando esta droga y qué tipo de droga era? Bueno, sí, básicamente Policía Nacional, comprometidos con erradicar el narcotráfico y especialmente el tráfico internacional de drogas, ejecutó la operación denominada Amanecer 3. A través de las unidades investigativas de puertos y aeropuertos, perfilaron un contenedor que tenía algunas inconsistencias. Fortalecieron ese trabajo con la unidad canina, lo abrieron el contenedor y determinaron que dentro de un cargamento de banano se encontraban 88 maletas, conteniendo en su interior 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, que dio positivo luego de las pruebas de campo. Sin embargo, está detenido este momento el representante legal, se continúa con las investigaciones, todavía estamos actuando, levantando toda la información necesaria para determinar que este cargamento estaba destinado para Bélgica, pero cuáles eran las redes, cuál era parte de la organización. Ahora, ¿el detenido es representante de la empresa que transportaba el banano? Sí, efectivamente, por ahí empezamos la lista investigativa, estamos con el representante legal al momento. ¿El valor en el mercado nacional e internacional de estas 3,5 toneladas general? Bueno, ustedes conocen que la razón social de la policía no es esto, pero sin embargo se conoce que en el mercado local tendría un costo de 17.5 millones y en el internacional de 175 millones de dólares. Muchísimas gracias entonces al comandante Víctor Hugo Zárate. Ustedes lo pueden apreciar, fue uno de los canes que dio la alerta, y es que en lo que va del año ya son 144 toneladas de droga incautadas en el país, de los cuales 70, escuche bien, 70 toneladas solo corresponden a la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón. Esta fue una acción realizada a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y buena acción por parte, en este caso, de la policía. Reiteramos, se decomisó 3,5 toneladas de cocaína que tenía pues destino a Bélgica. Hay una persona detenida y al momento pues ya toda esta droga pues entrará a la cadena de custodia respectiva, como ya ustedes lo pueden ver, para su futura destrucción, que es lo que se espera. Esa es la información, amigos. Ustedes siguen. Buenos días. Gracias, Vanessa. Muy buenos días. Droga que se incauta por toneladas nuevamente en uno de los puertos de Guayaquil, mientras el plan de la colocación de escáneres para detección de carga sigue pendiente. Sí, así es. 8 de la mañana con 33 minutos. Y actores del sistema judicial aseguran que ya advertían sobre personas de dudosa procedencia merodeando las unidades judiciales. Mire usted, aseguran que no tomaron las medidas preventivas necesarias y ahí las consecuencias. El asesinato de un fiscal en una zona céntrica frente a su unidad judicial de trabajo no solo evidencia el alcance de grupos criminales, sino de una muerte que pudo haberse evitado, según el abogado penalista Héctor Gabriel Vanegas. Él asegura que ya había información de inteligencia que les advertía semanas atrás sobre gente peligrosa vigilando la fiscalía. Yo he tenido entrevistas con miembros de la policía y he tenido entrevistas con miembros de inteligencia que me han dicho, sí, nosotros teníamos información de que esto presumiblemente iba a pasar. Ya información existía de que había personas, sicarios, narcotraficantes, chequeando y rondeando las instalaciones de fiscalía, y nadie hizo absolutamente nada. Para la también abogada penalista Diyalma Blum, el crimen organizado está perturbando la institucionalidad del Estado. Y están personas en posición de vigilancia. Es evidente, o sea, no hay ni siquiera un disimulo. E insiste en que 20 sean los uniformados asignados para custodiar 19 edificios de Guayaquil, Durán y San Borondón, sin incluir las dependencias de la Fiscalía. Deja más que claro que no hay garantías para ejercer las funciones judiciales. Uno va y le dice al policía, hay una persona con una actitud sospechosa. El policía sí dice, pero no me puedo mover de aquí porque soy el único. Se lo dijimos el día que tuvimos la semana pasada en la Corte Provincial de Justicia. No tengo arma, abogado. Eso pasa. Vanegas, por su parte, considera necesario elaborar un registro de seguridad de todos los miembros de la función judicial. Y un perfil de riesgo.
para ver realmente cuáles son los funcionarios que tienen casos más complejos y cuya vida en este momento corre un inminente riesgo, porque la respuesta del Estado debe ser inmediata. Este país no aguanta un muerto más. La función judicial registra 6 atentados en contra de sus funcionarios en lo que va del 2022. ¿Cómo puede ser posible que en una institución del Estado, que literalmente tiene la función de representar a toda la sociedad para acusar a los delincuentes, lo que ocurra es que los delincuentes se nos burlen en la cara? Vanessa Robles, 24 horas. Bien, y vamos a revisar las siguientes imágenes. Muchísima atención. Un delincuente junto a una menor de edad asaltan a transeúntes en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Una niña, imagínese usted. Terrible, el delincuente junto a la niña que se movilizan en una motocicleta intimidan a peatones para que les entreguen sus pertenencias. Es una niña. Los sujetos han sido captados en varias ocasiones cometiendo robos. Muchísima atención a este nuevo modus operandi, porque ¿quién va a sospechar de un adulto y una niña en una motocicleta? Pero resulta que esta niña está siendo utilizada, porque esa es la palabra que hay que usar. Sí, no vamos a decir que la niña es una ladrona. Por supuesto que no. Aquí hay que llamar las cosas como son. Esa niña está siendo utilizada y no tiene otra alternativa que simplemente obedecer al adulto que está a su lado. Aquel adulto que debería cuidarla y protegerla. Las autoridades, ¿dónde están? Esta niña tiene que ser rescatada. O sea, no es posible que lo que estén haciendo las personas adultas que están a su alrededor sean someterla a esto. Y es lo que decíamos y hablábamos antes, ¿no? Cada vez más los niños y cada vez más chiquitos son utilizados por bandas para cometer cualquier tipo de delito. INAPEN, MIES, Ministerio de Educación, Gobernación de la provincia de Los Ríos, por favor, muchísima atención, intervengan, que esta niña no puede pasar un minuto más en manos de esos adultos. Le están obligando a cometer estos menos delitos. de 10. O sea, yo calculo... Es muy pequeña. Es muy pequeña, o sea, qué terrible realmente. Ojalá que las autoridades hagan algo, nosotros vamos a hacer seguimiento, obviamente, a este caso. Son las 8 de la mañana con 37 minutos y más de 238,000 paquetes rezagados fueron donados, distribuidos o transferidos a entidades públicas por la empresa de liquidación de correos del Ecuador. En tanto que la nueva compañía que el gobierno creó, Servicios Postales del Ecuador, ha entregado apenas el 10% del total de cartas, encomiendas y compras en tiendas virtuales que heredó. Son más de 238,000 los paquetes que la empresa de liquidación Correos del Ecuador tenía que hacerles llegar a sus destinatarios dentro del territorio nacional, pero que no se pudieron entregar. Razón por la cual el Ministerio de Telecomunicaciones autorizó que sean donados, distribuidos o enviados a entidades públicas. La paquetería tenía en las bodegas de la entidad por lo menos 5 años. Había sido calificada como no entregable por situaciones descritas en el reglamento de la Ley General de Servicios Postales emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones en octubre del año anterior, en el que se establecen los siguientes escenarios: cuando el cliente final se rehúsa a recibir el envío, cuando el remitente se rehúsa a que le devuelvan el paquete, si se desconoce al destinatario, si la persona que debía recibir la encomienda fallece y no deja herederos, o si hay inconsistencia de datos. Se trata de prendas de vestir, maquillaje, productos de higiene y medicamentos principalmente. Más de 355,000 artículos, de los que el 83% fue donado, en base a lo que establece el reglamento de envíos postales no distribuibles, donde claramente se dispone que lo que se puede donar a fundaciones es ropa, equipos tecnológicos, juguetes, libros y textos educativos. En tanto que los medicamentos, suplementos alimenticios, alimentos y bebidas, productos de higiene y maquillaje deben ser destruidos. Y los uniformes de instituciones, pasaportes, documentos de identificación, monedas y billetes deben ser transferidos a las entidades públicas pertinentes. Correos del Ecuador entró en liquidación en mayo de 2020 por decisión del expresidente Lenín Moreno, quien dijo que la empresa era ineficiente. Como parte del proceso de liquidación, Correos del Ecuador transfirió a Servicios Postales del Ecuador más de 1 millón de cartas, encomiendas y compras en tiendas virtuales. La nueva empresa, de acuerdo con el portal Primicias, ha distribuido hasta el momento unos 107,000 paquetes, es decir, apenas el 10%. Hasta ahora la empresa solo ha publicado la lista de dependientes que datan de 2017, en donde constan 110,000 paquetes. Faltan los de 2018 y 2019. Todos los paquetes podrán ser reclamados por los usuarios hasta el 15 de diciembre, registrándose previamente en el sitio web del nuevo ente. Luisa María Heredia, 24 horas. Y vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a conocer a los candidatos a la alcaldía de Guayaquil y también a la prefectura del Guayas. A esta hora nos acompaña nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga, quien nos cuenta todos los detalles. Luis, muy buenos días, te escuchamos.
Así es como están, con las inscripciones ya finalizadas. Son 11 los aspirantes al sillón de Olmedo para los comicios del 5 de febrero de 2023. Entre ellos, algunos rostros ya conocidos, como por ejemplo Jimmy Jairala por Centro Democrático. También está Cintia Viteri, quien busca la reelección por el Partido Social Cristiano. Además de Pedro Pablo Duarte de Suma, Ecuador Montenegro por Unidad Popular. Rocío Serrano de Sociedad Patriótica. Aquiles Álvarez por la Revolución Ciudadana. Antonio Orbe lo hace por Avanza, mientras John Garaycoa por la Izquierda Democrática, Jaime Páez de Democracia Sí, Jonathan Parra de Movere e Iván Tutillo por el Movimiento Renovación. Mientras son 13 candidatos quienes buscan la prefectura del Guayas, empezando por Susana González, quien busca la reelección por el Partido Social Cristiano. También está Juan Cervantes por Unidad Popular, Nicolás Lapenti por la alianza entre el Partido Sociedad Patriótica junto a otros movimientos, Marcela Guiñaga por la Revolución Ciudadana, Elvis Fuentes de Avanza, Richard Intriago lo hace por Izquierda Democrática, Jorge Triviño de Pachacutic, Danilo Félix de Democracia Sí, Francesco Tabaqui por Creo, Norma Quiñones de Suma, Andrés Gushmer lo hace por Reto, Héctor Vanegas de Movere y Harry Gallo de Renovación. Tras el fin de las inscripciones, corre ya un plazo para objeciones e impugnaciones de las candidaturas, calificarlas oficialmente y conocer si los 11 inscritos a la alcaldía y los 13 a la prefectura del Guayas estarán presentes en la papeleta del 5 de febrero de 2023. Ustedes continúan con más. Muchísimas gracias, Luis Alfredo. Es importante que vayamos conociendo a los candidatos, ¿no? Y lo que nos toca hacer el próximo año. 11 postulantes a la alcaldía de Guayaquil, 13 a la prefectura del Guayas. Estamos de vuelta, amigos, cuando son las 8 de la mañana con 45 minutos para contarles que la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas con mayor incidencia en el país. 1 de cada 5 ecuatorianos la padecen, por lo que especialistas recomiendan los chequeos constantes y sobre todo un buen estilo de vida. Una enfermedad crónica pero silenciosa, que arranca con varias señales que muchas veces pasan desapercibidas. Hablamos de la hipertensión. 1 de cada 5 ecuatorianos de 18 a 65 años sufren justamente de esta patología, pero el 45% no sabe que la padece. Y es que una mala alimentación, sobrepeso y sedentarismo pueden ser factores determinantes para poder desarrollarla, además de la carga hereditaria. A veces ciertos de malestar, el fatiga, son confundidos, son síntomas que aparecen en muchas enfermedades. Entonces, por eso es que uno siempre, cuando va al control de salud, es uno de los parámetros básicos, los 5 signos vitales, uno es el chequeo de la presión. Dentro de los síntomas o primeras alertas están dolores de cabeza constantes, sudoración excesiva y sensación de enrojecimiento. Se puede vivir una vida normal, de hecho, pasa generalmente, lo más común es pasar desapercibido. Y ya cuando uno va detectando es las complicaciones. ¿Que se puede llevar una vida normal teniendo esta enfermedad crónica? Por supuesto que sí. La hipertensión es controlable siempre y cuando se realice un cambio en el estilo de vida, en donde la buena alimentación es el factor clave. Y aparte no solo es la parte del sodio, ¿verdad? Propiamente la sal. También hay condimentos que nos van a ayudar, estos famosos potenciadores de sabores. Que tampoco es sinónimo de restringirse de por vida, pero sí ser más consciente en los alimentos ingeridos, buscando lo más natural y dejarlo procesado. Todo dependiendo también de la edad del paciente y la existencia de otros padecimientos. Tener los porcentajes de triglicéridos y colesterol se mantenga. Este 29 de septiembre se conmemora el Día de la Lucha contra la Hipertensión Arterial, con el fin de crear conciencia y estar atentos a los posibles signos de alarma y disminuir los índices de casos de enfermedades cardíacas en el país. Valery Villalba, 24 horas. Bueno, y cambiamos de tema. Ayer comenzamos a hablar sobre la lectura, Carlos. Es importante que usted sepa que los libros son los primeros maestros y hay uno específico para cada etapa de la vida. Así lo afirman editores y también escritores. Ellos coinciden en que la lectura forja un carácter selectivo y es el secreto de los ciudadanos con valores. El día del entierro comprendí por qué en las películas los funerales se filman siempre con lluvia. En el cementerio donde lo enterraron, los pájaros cantaban, había flores, el césped brillaba.
Ese fue el extracto que leyó Aniri Sabaday cuando falleció su abuelo. El párrafo de un libro que llegó para contenerla, nos cuenta, para comprender su duelo. Los ojos del perro siberiano, este libro también te puede salvar. Son libros que te salvan la vida. Obviamente hay un poco de libros, pero recuerdo ese de ahí, porque el momento en el que falleció mi abuelo, leí ese libro de nuevo. Que tú te sientes súper cercano a lo que está pasando, el personaje, aunque el contexto sea distinto, pero hay algo que los une. Entonces es como que ahí existe una relación entre el lector y narrador. Para Jorge Escobar, quien ha vivido la mitad de su vida entre bibliotecas y estanterías, cree firmemente que existe un libro para cada etapa de la vida o la circunstancia que cada individuo atraviese. Los libros son un alma para cada persona. Un escritor siempre va a llegar con el punto indicado para ti. A veces nosotros tenemos la respuesta, pero necesitamos escucharla o leerlas. Y Osvaldo Molestina lo ratifica. Cada uno de los libros que ha escrito, que son más de 12, contienen circunstancias específicas de su vida, anécdotas y aprendizajes que, pese a los distintos estados de ánimo, están conectados. Todos mis libros, a pesar de que son ciencia ficción, romántico, terror o inclusive el de motivación, todos están dentro de un solo universo. La vida real es así. O sea, cada uno vive su propio mundo. Por eso es que cada uno viene y agarra el libro que en ese momento más le apega. Para nuestros apasionados por la literatura, leer un libro forja un carácter selectivo. Allí, resaltan, radica el secreto de los buenos ciudadanos. Vanessa Robles, 24 horas. Ya sabes qué vas a hacer el fin de semana. No todavía, pero en la final ahora nos enteramos. Aquí nos vamos a enterar con María de los Ángeles Rendón, pues llegó un nuevo fin de semana cargado de entretenimiento para todos los guayaquileños. María de los Ángeles, cuéntanos por favor. Literatura, teatro, música y por supuesto muchísima diversión asegurada es lo que nos tiene preparado Guayaquil en este nuevo fin de semana del mes de septiembre. Preste mucha atención entonces a las actividades que usted puede realizar este viernes, sábado y domingo. Todo sueño le llega a su momento si estás dispuesto a lograrlo. El entretenimiento comienza hoy. Ruge es el nombre de la conferencia magistral que dará Daniel Javid en el Teatro Sánchez Aguilar a las 20:30. Un encuentro de 3 horas y media cuyo propósito es acelerar la evolución personal a través de una experiencia inmersiva, íntima y auténtica. Ahora repasemos las actividades de mañana. Para los más pequeños de la casa y amantes de la lectura, se realizará la hora del cuento en la Casa de la Cultura a las 11 horas. Los textos a leer serán La Luna, Ves al Revés y Benji, el mensajero de los búhos. Para los animalistas, este es su evento. Festi Animal Guayaquil se llevará a cabo en la cancha de béisbol ubicada atrás del Parque de la Kennedy desde las 11 horas. Habrán charlas, concursos, desfiles y muchas sorpresas más. Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor. Te voy a amar será una de las canciones que usted podrá cantar a todo pulmón en el concierto de la banda guayaquileña Van Mozart en Diva Dicotina a las 19 horas. Finalmente revisemos las actividades del domingo. Para los fanáticos del anime, este es su evento, Asian Game, en el Centro Cívico a las 11 horas. Habrán exposiciones, figuras de colección, cosplayers invitados y presentaciones de K-pop. Cerramos con broche de oro. La magia de Aladino y la lámpara maravillosa se tomará al Teatro Centro de Arte a las 18 horas. Las más de 200 piezas de vestuario, más de 18 bailarines y varios cantantes en escena cautivarán a todo el público. Y no se olvide que en el Centro de Convenciones la Feria del Libro espera por usted hasta este domingo, un evento que tiene como objetivo promover la lectura en la sociedad guayaquileña, que no se lo pueden perder. Bueno, y aquí nos estamos despidiendo. Usted ya tiene varias opciones para elegir este fin de semana. La mía, Feria del Libro, mañana, la Feria del Libro mañana va a estar increíble. Va a estar increíble. Así que vayan si usted puede. 8 de la mañana con 58 minutos nos estamos despidiendo, pero no se vaya porque ya viene Alex Vargas. Siguen las noticias aquí en Teleamazonas. Ya viene Alex Vargas con más noticias de la comunidad hasta las 9:30. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Siempre un gusto.